más exclusiva del programa que pone a prueba tu conocimiento jurídico internacional. Hoy no se trata de hacerse millonarios en dinero, sino en conocimiento del derecho comercial internacional. Soy Miguel Arce y esta noche hablaremos acerca de una de las organizaciones más poderosas del mundo, la OMC, Organización Mundial de Comercio. Pero aquí todas las reglas son distintas. No hay un solo concursante frente al presentador. Aquí todos somos concursantes y todos somos expertos. Vamos a enfrentarnos en batallas de conocimiento. Así es, en 3 batallas épicas, uno de nosotros hará de presentador y el otro de concursante. Si el concursante falla, el presentador entra al rescate con la explicación correcta. Aprendamos del error. Y al final, todo el grupo reflexionará críticamente sobre los desafíos más actuales que enfrenta la OMC en el 2025. Spoiler, habrá mucho de qué hablar. Así que ajustes en el cinturón, porque esto apenas comienza. La primera batalla ya viene. Bienvenido al primer round de esta batalla, Miguel. Espero que hayas estudiado muy bien, porque las preguntas sobre la OMC no son fáciles. ¿Estás listo? Primera pregunta. ¿En qué año fue fundada la OMC y cuál fue el acuerdo que le dio origen? A. Fue fundada en el 1 de enero de 1995 con base en el Acuerdo de Marrakech de 1994. B. Fue fundada en 1945 mediante la firma de la Carta de las Naciones Unidas con el objetivo de promover la paz y la seguridad internacional. C. Fue creada en 1969 a partir del Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados para regular las relaciones diplomáticas entre los estados. Y por último, D. Surgió en 1982 con la adopción de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar con el fin de regular los océanos y los recursos marítimos. 50-50 o llamar a un amigo. Elijo 50-50. Se descarta la opción B. Elijo la opción A, que fue fundada el 1 de enero de 1995, en base al Acuerdo de Marrakech del 94. Respuesta correcta, la A. Fue fundada en el 1 de enero de 1995 con base en el Acuerdo de Marrakech de 1994. La OMC nació el 1 de enero de 1995 como resultado de las negociaciones de la Ronda de Uruguay del GATT, el Acuerdo de Marrakech, firmado en abril de 1994 en Marruecos, y fue el instrumento jurídico que creó formalmente la organización. Reemplazó el GATT, que fue el Acuerdo General sobre Aranceles, Aduanas y Comercio, que era solo un acuerdo provisional desde 1947 por una organización internacional plena con personería jurídica. Pregunta número 2. ¿Cuál fue el organismo predecesor de la OMC y por qué era considerado provisional? A. La Organización Internacional del Comercio porque nunca entró en vigor. B. El GATT porque era un acuerdo temporal sin estructura institucional formal. Y C. El Fondo Monetario Internacional porque solo regulaba aspectos financieros. O D. El Banco Mundial porque no tenía funciones comerciales directas. ¿Cuál será la opción? La respuesta correcta es la B, el GATT, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio. La respuesta correcta fue el GATT, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio. El GATT fue creado en 1947 y era un acuerdo comercial multilateral, no una organización internacional con personalidad jurídica propia, pero surgió como solución temporal ante el fracaso de crear la Organización Internacional de Comercio. Durante casi 50 años, el GATT funcionó sin una base sólida institucional y la OMC vino a llenar ese vacío jurídico e institucional, dotando al sistema multilateral de comercio de una verdadera organización internacional con personalidad jurídica. Ahora me toca a mí. Karen, espero que estés muy lista porque vamos a hablar sobre las preguntas de la estructura y funciones de la OMC. Pregunta 3. ¿Cuántos miembros tiene la OMC actualmente y dónde tiene la sede? A. 150 miembros con sede en Nueva York, Estados Unidos. B. 166 miembros con sede en Ginebra, Suiza. C. 180 miembros con sede en Bruselas, Bélgica. Y D. 120 miembros con sede en París, Francia. Karen, ten presente que aún puedes usar 2 comodines. Es elegir 50-50 o llamar a un amigo.
Elijo la opción de llamar a un amigo. Hola Karen, ¿cómo estás? Hola amiga, ¿cómo estás? Amiga, necesito que me respondas lo mejor posible a la siguiente pregunta. Te la voy a decir. ¿Cuántos miembros tiene la OMC actualmente y dónde tiene su sede? Te voy a dar las opciones. A, 150 miembros con sede en Nueva York y Estados Unidos. B, 166 miembros con sede en Ginebra, Suiza. C, 180 miembros con sede en Bruselas, Bélgica. Y D, 120 miembros con sede en París, Francia. Amiga, responde, por favor. No, Karen, la verdad es que no tengo la menor idea de cuál es la respuesta correcta. Gracias. Respuesta correcta, la B. La OMC tiene 166 miembros y su sede es en Ginebra, Suiza. Creo que sí. La respuesta correcta es que la OMS cuenta con 166 miembros y tiene su sede en Ginebra, Suiza, en el que actualmente representa más del 98% del comercio mundial. Pregunta 4. ¿Cuáles son las tres funciones principales de la OMC? A. Regular la economía global, imponer sanciones internacionales y controlar el comercio digital. B. Servir como banco internacional, financiar proyectos y supervisar políticas fiscales de los países. C. Actuar como foro de negociación comercial, administrar acuerdos comerciales y resolver disputas entre países miembros. D. Eliminar aranceles automáticamente, fijar precios internacionales y controlar la inflación mundial. La respuesta correcta es la D, porque la OMC tiene un papel muy importante en el comercio internacional. Entonces, puedo pensar que su función principal es intervenir directamente en la economía global, eliminando barreras con los aranceles y regulando aspectos como los precios e incluso la inflación. Efectivamente, Karen, la respuesta correcta es la D, pues la OMS cumple al menos tres funciones esenciales en el comercio internacional. Primero, es el de Foro Mundial, donde los países negocian las reglas del comercio internacional. Segundo, administra y supervisa el acuerdo de cumplimiento multilateral de comercio. Y tercero, opera como mecanismo de solución de diferencias en el sistema jurisdiccional, que permite resolver conflictos entre estados. También cumple la función de asistencia técnica a países en desarrollo y de seguimiento a políticas comerciales. Juana, llegó tu momento. En esta batalla vamos a hablar del papel que cumple la OMC en el derecho comercial internacional. No se trata solo de saber qué es, sino de entender cómo funciona. ¿Lista? ¿Cuál es uno de los principales beneficios que ofrece la OMC a los países en desarrollo? A. Eliminar completamente las obligaciones comerciales de estos países. B. Otorgar disposiciones especiales como más tiempo para cumplir acuerdos, apoyo técnico y programas de ayuda para el comercio. C. Garantizar automáticamente un aumento del comercio internacional. D. Prohibir que los países desarrollados participen en iniciativas comerciales. La respuesta correcta es la D, porque si la OMC busca beneficiar a los países en desarrollo, podría pensarse que limitar la participación de los países desarrollados ayudaría a equilibrar las oportunidades y darle más espacio a los países con menos ventajas dentro del comercio internacional. Es falso, Juan. La respuesta correcta es la B, porque los principales beneficios que ofrece la OMC a los países en desarrollo son las disposiciones especiales incluidas en sus acuerdos, como plazos más amplios para cumplir compromisos, medidas para fortalecer sus oportunidades comerciales, apoyo para crear infraestructura institucional y técnica, además del programa de ayuda para el comercio. Estas herramientas buscan que dichos países puedan integrarse de manera más efectiva al mercado mundial y aprovechar las oportunidades del comercio internacional para su desarrollo económico. ¿Cuál es el principio de nación más favorecida y por qué es fundamental en la OMC? A. Es un principio que obliga a otorgar a todos los países las mismas condiciones comerciales favorables concebidas a uno de ellos. B. Es una norma que permite establecer privilegios exclusivos para ciertos países aliados. C. Es una regla que permite negociar condiciones diferentes según el poder económico de cada país. D. Es un mecanismo que elimina completamente las barreras comerciales entre todos los países. Algo me dice que puede ser la C.
La respuesta correcta es la A por el siguiente motivo. El principio de nación más favorecida, consagrado en el artículo 1 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comerciales, es uno de los pilares del sistema multilateral de comercio. Garantiza la no discriminación entre socios comerciales. Si un país reduce un arancel para importaciones de un país, debe hacer lo mismo para todos los miembros. Esto evita que los países creen bloques preferenciales excluyentes. Ahora me toca hablar a mí, Nicole. Las siguientes preguntas son sobre el mecanismo de solución de diferencias, el mecanismo más importante que tiene la OMC. ¡Vamos! ¿Cómo se llama el órgano que la OMC que resuelve las disputas entre países y su característica más importante? A. Órgano de solución de diferencias, OSD. Sus decisiones son obligatorias y se adoptan automáticamente a un consenso invertido. B. Consejo General. Sus decisiones son recomendaciones sin obligatoriedad. Y C. Organizaciones de apelación. Sus decisiones requieren aprobación unánime de sus miembros. Y D. Conferencia Ministerial. Solo interviene en acuerdos comerciales generales. Es la B, Juana, el Consejo General, porque sus decisiones son recomendaciones sin obligatoriedad. Porque claro, en un mundo globalizado lo que importa es el consejo, la guía. Tú me sugieres, yo veo si me conviene y todos seguimos siendo amigos. Es pura cortesía internacional. Entonces es la B como última palabra. Incorrecto. El OSD es considerado la columna vertebral de la OMC. Su principal innovación jurídica es el sistema del consenso invertido, los informes del panel y el órgano de apelación que se adopta automáticamente. En el marco del derecho comercial internacional, ¿qué papel cumple la Organización Mundial del Comercio en la solución de controversias? A. Actúa como tribunal penal institucional. B. Permite a las empresas demandar directamente a los estados. C. Proporciona un sistema para que los estados resuelvan disputas comerciales de manera pacífica. Y D. Decide unilateralmente las políticas económicas de países. Bueno, aunque la significa que proporciona un sistema para que los estados resuelvan disputas comerciales de manera estructurada, mi instinto me dice que hoy las reglas han cambiado y que la respuesta audaz es la B, donde las empresas demandan directamente a los estados, las multinacionales dominan el panorama actual y esa debe ser la clave del éxito. Así que como última palabra escojo la B. Debe ser... Incorrecto. La respuesta es la C. La OMC tiene un mecanismo de solución de diferencias donde los países pueden resolver conflictos comerciales sin recurrir a medidas unilaterales o guerras comerciales. Juana llegó. Valeria, llegamos a la batalla final. Aquí vamos a hablar de los instrumentos concretos que produce la OMC y de lo que se está pasando hoy en el comercio internacional mundial. Prepárate. Por supuesto que sí. Y la pregunta dice así, ¿qué es el acuerdo sobre los ADIPC y por qué es relevante para el derecho comercial internacional? A. Es un tratado que elimina los aranceles de los productos agrícolas para combatir el hambre mundial. B. Es un acuerdo que regula los derechos de propiedad intelectual como patentes y marcas, vinculándolos por primera vez al comercio mundial. O C. Es una normativa de la OMC que prohíbe el uso de la inteligencia artificial en la creación de nuevos contratos. O D. Es un convenio de protección ambiental que obliga a las empresas a patentar tecnologías que no contaminen. Bueno, yo digo que la respuesta correcta es la C, una normativa de la OMC que prohíbe el uso de la inteligencia artificial en la creación de nuevos contratos. Incorrecto. La respuesta correcta es la B. Es el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Es el principal tratado multilateral sobre la propiedad intelectual en el comercio. El acuerdo sobre los ADIPC o TRIPS en inglés fue negociado en la ronda de Uruguay y entró en vigor en 1995. Establece estándares mínimos de protección para patentes, derechos de autor, marcas comerciales e indicaciones geográficas y otros derechos de propiedad intelectual que todos los miembros de la OMC deben cumplir. Su relevancia en el DSI es enorme porque fue el primer instrumento multilateral que vinculó el comercio internacional con la propiedad intelectual y sigue siendo fuente de disputas, especialmente en el ámbito farmacéutico. La siguiente pregunta dice así, ¿en cuánto se pronostica el crecimiento del comercio mundial de mercancías en 2026 según la OMC? ¿Y cuál es la causa principal? A. Un 4,6% gracias al éxito masivo de productos de inteligencia artificial.
un 1,9% debido a la normalización del mercado tras el auge de la IA y riesgos en Oriente Medio. C, una caída del 0,2% provocada por una guerra de aranceles entre potencias mundiales. O D, un 3,5% impulsado por una recuperación rápida en la seguridad alimentaria. Bueno, yo digo que la respuesta correcta es la B, un 1,9% debido a la normalización del mercado tras el auge de la inteligencia artificial y riesgos en Oriente Medio. Respuesta correcta. Se pronostica un crecimiento del 1,9% que podría caer el 1,4% en el peor escenario. La causa principal es la normalización del comercio tras el auge de la IA en 2025 y los riesgos derivados del conflicto en Oriente Medio. Efectivamente, aunque venimos de un 2025 muy fuerte gracias a la tecnología, la OMS prevé una desaceleración hacia el 1,9% para el 2026 debido a la estabilización del mercado. Sin embargo, el factor crítico es la incertidumbre geopolítica. Si el conflicto en Oriente Medio se prolonga y se mantiene elevados los precios de la energía y el combustible, pues el crecimiento podría recortarse hasta el 1,4%, afectando gravemente el suministro de fertilizantes y la seguridad alimentaria global. ¿Qué es el Fondo WAIDE? ¿Quiénes lo impulsan y cuántas empresas jordanas han sido seleccionadas para este programa de un año? Opción A, es un fondo de la OMC y el ITC para mujeres exportadoras con 46 empresas seleccionadas en Jordania. Opción B, es un programa de ayuda humanitaria de la FIFA que apoya a 100 empresas locales. Opción C, es una alianza entre Jordania y los Emiratos Árabes Unidos para empresas tecnológicas con 469 solicitantes aceptados. Opción D, es un subsidio de las Naciones Unidas para el comercio de servicios con 5 países beneficiados. La respuesta correcta es la A, un fondo de la OMC y la ITC para mujeres exportadoras con 46 empresas seleccionadas en Jordania. Eso es correcto. Es el Fondo para las Mujeres Exportadoras en la Economía Digital, impulsado por la Secretaría de la OMC y el ITC, beneficiando a 46 empresarias en Jordania. Y la explicación es la siguiente. Muchas mujeres en Jordania tienen productos artesanales o servicios increíbles, pero el mercado local es más bien pequeño. El Fondo WAIDE es como un ascensor que las lleva al mercado mundial. No solo se trata de abrir una página web, sino de entender cómo cobrar internacionalmente, cómo enviar paquetes a otros continentes y cómo competir con las grandes marcas. El objetivo es que la tecnología sea el puente para que estas mujeres sean las protagonistas de la economía de su país, creando así empleos y transformando sus comunidades desde su computadora. Más allá del dinero de las subvenciones, ¿qué áreas de formación específicas incluye el programa WAIDE para asegurar que estas 46 empresarias jordanas puedan competir a nivel global y qué países están financiando este cambio? Opción A, clases de idiomas y logística portuaria financiadas por la Unión Europea. Opción B, diseño de productos y publicidad digital apoyado por el Fondo Monetario Internacional. Opción C, liderazgo, gestión financiera y habilidades digitales financiadas por Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y la FIFA. Opción D, programación avanzada y robótica industrial con respaldo financiero de la Secretaría de la OMC. La respuesta correcta es la C, liderazgo, gestión financiera y habilidades digitales financiadas por Emiratos Árabes y Bahrein y la FIFA. Eso es correcto. El programa incluye formación en desarrollo empresarial, comercio digital, gestión financiera y aptitudes interpersonales como lo son el liderazgo y la negociación, con el respaldo financiero de los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y el fondo de la FIFA. Ahora la explicación. Emanuel, has captado la esencia del proyecto. No sirve de nada darle una computadora a alguien si no sabe bien cómo negociar un contrato internacional o de qué forma administrar sus ganancias. Al enseñarles liderazgo y negociación, la OMC y el ITC están creando empresarias todoterreno. Además, es fascinante ver cómo el deporte a través del fondo de la FIFA y países vecinos se unen para invertir 1.4 millones de dólares en el talento de las mujeres jordanas. Esto no es solo caridad, es una inversión inteligente. Cuando una mujer exporta, su comunidad entera progresa. La OMC fue diseñada para un mundo diferente. Hoy con las guerras comerciales entre grandes potencias nos preguntamos, ¿puede un organismo basado en el consenso sobrevivir cuando las grandes potencias no quieren llegar a acuerdos? Y hay que tener en cuenta que el bloqueo del órgano de apelación es quizás la mayor crisis institucional de la OMC.
sin tribunal de segunda instancia, los países que pierden simplemente apelan al vacío. Es como tener un sistema judicial sin una Corte Suprema. Lo que más me preocupa es el impacto en los países en desarrollo. Las guerras arancelarias entre grandes potencias siempre tienen consecuencias desproporcionadas para las economías más pequeñas. La OMC debería de ser un escudo, no un obstáculo. Y sin embargo, la OMS sigue siendo relevante. El 80% del crecimiento del comercio mundial aún se rige por sus reglas. El problema no es que la OMS no sirva, sino que necesita urgentemente una reforma profunda para el siglo XXI. En conclusión, la OMC es imperfecta, está bajo presión y enfrenta sus mayores desafíos desde su creación, pero el multilateralismo es la única alternativa real al caos. La pregunta no es si necesita reforma, sino si los países tienen la voluntad política de reformarla.